Porque, si Dios es perfecto, todopoderoso, y detesta el mal, todavía permite que Satanás exista y cause tanto sufrimiento en el mundo? ¿Por qué el Creador, quien con solo pronunciar una palabra podría eliminar a su mayor enemigo, elige no hacerlo? Esta es una de las preguntas más profundas y desconcertantes que han cruzado la mente humana, y aunque la respuesta no es sencilla, está profundamente arraigada en la historia divina que la Biblia nos revela. En este video, vamos a sumergirnos en los misterios del propósito eterno de Dios, desentrañando por qué no ha destruido a Satanás ni a los ángeles que lo siguieron en su rebelión. Si crees en el poder del Señor, deja tu comentario de fe aquí abajo y suscríbete al canal para más contenidos que te harán reflexionar sobre los planes celestiales que van más allá de lo que podemos imaginar. Mucho antes de ser considerado el enemigo de Dios, Satanás tenía un nombre diferente: Lucifer. Era un ser celestial extraordinario, una creación maravillosa, concebida con belleza inigualable y con un propósito glorioso: reflejar la luz y la grandeza de Dios. La Biblia lo describe como un querubín cubierto de piedras preciosas, adornado con sabiduría y esplendor, una obra maestra del Creador. Lucifer no era cualquier ángel, estaba entre los seres más cercanos al trono de Dios, alguien que caminaba en medio del fuego de la santidad divina. Sin embargo, algo ocurrió dentro de su corazón. Lo que empezó como una admiración por su propia belleza se convirtió en una semilla de orgullo que comenzó a consumirlo desde adentro. Ese orgullo, como una chispa, encendió una ambición desmedida. Lucifer ya no quería reflejar la gloria de Dios, sino tener su propia gloria, recibir adoración y elevarse por encima de las estrellas de Dios. Este deseo lo llevó a rebelarse, no solo en su corazón, sino también a convencer a una gran parte de los ángeles celestiales para seguir su causa. No estamos hablando de una simple discusión celestial, sino de una auténtica guerra espiritual, una rebelión que cambió para siempre la historia de la creación. Lucifer dejó de ser un servidor de Dios para convertirse en un traidor, un líder de una insurrección cósmica. Sin embargo, es fundamental entender algo que muchas veces se malinterpreta: Satanás no es un rival igual a Dios. No es un oponente en condiciones de equilibrio. La idea de una lucha entre el bien y el mal, como si fuera una batalla justa entre fuerzas opuestas, es un concepto que surge de la imaginación humana, de películas y leyendas, no de la Biblia. En la verdad revelada, Dios no tiene enemigos que estén a su nivel. Él es supremo, y ninguna criatura, por gloriosa que haya sido creada, puede igualarse a su Creador. Cuando Lucifer se rebeló, no se convirtió en un adversario digno de Dios, sino en un enemigo ya derrotado desde el mismo instante en que eligió el orgullo sobre la obediencia. El destino de Satanás quedó sellado, y la Escritura es clara: habrá un juicio final, y él será derrotado para siempre. Mientras tanto, el tiempo de Satanás en la tierra es limitado, y aunque tiene libertad para tentar, engañar y causar sufrimiento, cada acción suya está dentro de los límites permitidos por la soberanía de Dios. En el libro de Apocalipsis se nos muestra una visión de lo que vendrá, una gran batalla donde Miguel, el arcángel guerrero, junto con los ángeles fieles, lucharán contra el dragón y sus seguidores. Esta lucha no es entre iguales, es el cumplimiento de un plan eterno donde Dios, el Todopoderoso, muestra su justicia y su poder, permitiendo que la historia se desarrolle según su propósito perfecto, para finalmente restaurar todas las cosas y hacer nuevas todas las cosas en su reino eterno. Si has llegado hasta aquí, cuéntame en los comentarios, ¿qué opinas sobre este misterio de la existencia de Satanás? Suscríbete para no perderte las próximas revelaciones que tenemos para ti. Comandante del ejército de Dios, protector del pueblo santo, y cuando estalla la rebelión, Miguel se levanta con su espada de fuego en alto. Convoca a las huestes celestiales para defender el reino de los cielos. Las legiones de ángeles leales se alinean detrás de su líder, listos para la batalla más importante de todas. Y el resultado está escrito: pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. El gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y con él fueron arrojados sus ángeles. Satanás es derrotado y, junto con él, todos los ángeles que lo siguieron. Lucifer nunca tuvo una oportunidad real contra el Creador. El acusador fue expulsado, y todos los ángeles que lo siguieron perdieron su lugar en el cielo. Dios no luchó directamente, no descendió al campo de batalla. Fueron los ángeles fieles, liderados por Miguel, quienes ejecutaron la orden.
Esto nos enseña algo poderoso sobre cómo vencer a Satanás. Dios ni siquiera necesita moverse, su juicio es supremo, su autoridad es final. Estos ángeles caídos fueron exiliados, expulsados del reino celestial y enviados a la tierra. Con ellos descendieron los ángeles que alguna vez brillaron en la presencia de Dios, pero ahora vagan en la oscuridad, buscando arrastrar a los humanos a su misma caída. Lucifer ahora es conocido como Satanás, el enemigo, el adversario. Sin embargo, muchas veces se habla de Satanás, los demonios y los ángeles caídos como si fueran lo mismo, y no lo son. La Biblia los distingue claramente, y nosotros también debemos hacerlo. ¿Quiénes son entonces los ángeles caídos? Son aquellos que alguna vez estuvieron en la presencia de Dios, creados en gloria, que habitaban el cielo y formaron parte de la rebelión liderada por Lucifer. Cuando Lucifer cayó, ellos cayeron con él. No perdieron su naturaleza espiritual, ni su inteligencia, ni su capacidad de actuar. Solo perdieron su lugar en el reino de Dios. Pero atención, no se convirtieron en demonios. Entonces, ¿quiénes son los demonios? Si este mensaje tocó tu corazón y quieres seguir descubriendo las verdades más profundas sobre el amor, la justicia y el plan de Dios, no olvides suscribirte a nuestro canal ahora mismo. Los demonios no son lo mismo que los ángeles caídos. La Biblia no define explícitamente su origen, pero algo está claro. Los demonios son espíritus sin cuerpo, seres impuros que no pertenecen ni al cielo ni a la tierra. Están atrapados en un estado errante, buscando un cuerpo para habitar, porque necesitan un vehículo físico para actuar. Por eso, cuando Jesús expulsaba demonios, ellos suplicaban no ser enviados al abismo. En el Evangelio de Lucas, cuando Jesús libera al hombre poseído en la región de los Gadarenos, los demonios que estaban dentro de él suplican, no nos envíes al abismo. Le ruegan a Jesús que los deje entrar en una piara de cerdos, revelando así su condición. Son espíritus errantes, desesperados por habitar algo o alguien. En cambio, los ángeles caídos no buscan cuerpos humanos para poseer. Ellos tienen una categoría diferente, porque alguna vez hicieron parte del orden celestial. Aún conservan su jerarquía, su estructura de poder. Su influencia no es caótica ni desorganizada. No están vagando sin propósito. Están organizados, y Pablo lo dejó claro. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Estos principados y potestades son ángeles caídos, posicionados estratégicamente para actuar con propósito. Satanás, su líder, no ha perdido su trono de oscuridad. Esta distinción es vital. Mientras los demonios atacan a individuos, los ángeles caídos afectan sistemas, reinos, estructuras de poder, gobiernos, culturas enteras. Y aquí surge la gran pregunta: ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué no los destruyó de inmediato? ¿Por qué simplemente los arrojó a la tierra, y ahora el campo de batalla ya no está en el cielo, sino aquí, entre nosotros? Hay varias explicaciones. Primero, debemos entender algo importante. Los espíritus no mueren como la carne. Jesús mismo dijo que Dios es espíritu, y cuando Dios creó a los ángeles, los creó como seres espirituales. Esto significa que no tienen cuerpos físicos como el nuestro, y por eso no están sujetos a la muerte. Satanás no puede ser destruido de la misma manera que un ser humano puede morir. No es simplemente un ente que deja de existir. Su esencia es espiritual, y el mundo espiritual no está gobernado por las leyes del mundo material. Pero hay algo aún más profundo que debemos entender. Dios es justo, y en su perfecta justicia, nadie es ejecutado sin primero pasar por un juicio. Y el tiempo de ese juicio aún no ha llegado. Ellos no han sido destruidos porque fueron creados como seres espirituales eternos, y Dios ha permitido que continúen operando hasta que llegue el día señalado. Sí, incluso Satanás será juzgado. No por falta de pruebas, porque el juicio no es solo una cuestión de pruebas. El juicio es parte del orden divino, es una proclamación pública de la verdad, la manifestación de la justicia de Dios ante todo el universo. Por eso, el Apocalipsis nos habla del gran día del juicio, un día en el que todo será revelado, en el que cada ser, ángel o humano, dará cuenta de sus acciones. Y nadie podrá decir que no tuvo oportunidad, que no escuchó, que no fue tratado con justicia. Ese día aún no ha llegado, pero está escrito.
y vendrá. Entonces, ¿por qué Dios permite que sigan vivos? Porque cada acción, cada decisión, cada acto de rebelión tiene que ser juzgado ante toda la creación. El universo entero debe ver la justicia de Dios manifestada. No es solo un castigo, es un testimonio eterno, una lección para todos los seres creados. Y mientras tanto, la batalla se libra aquí, en la tierra, donde Satanás y sus ángeles caídos aún intentan destruir, pero donde el pueblo de Dios se mantiene firme, sabiendo que la victoria final ya fue escrita en los cielos. Imagina por un momento que Dios actuara como nosotros queremos, que cada injusticia, cada mal, cada error desapareciera al instante. ¿No sería más fácil? ¿Más justo, quizás? Sin embargo, Dios no improvisa. No actúa por impulso ni se deja llevar por el deseo de venganza inmediata. Cada día que pasa, cada decisión que tomamos, cada batalla que enfrentamos, forma parte de un plan mucho mayor. Un plan donde la paciencia de Dios no es debilidad, sino una expresión profunda de su amor y su justicia. Porque mientras Satanás fue expulsado y sabemos que será juzgado, su destino no se ejecuta en el momento que nosotros quisiéramos, sino en el tiempo perfecto que Dios ha determinado. Y mientras ese tiempo llega, seguimos caminando, confiando en que la justicia de Dios no falla, aunque a veces parezca tardar. Este es uno de los grandes secretos. Dios nunca ha perdido el control del universo, y aunque permite que la maldad exista por un tiempo, su justicia está en camino, segura, firme y definitiva. Dios no eliminó a Satanás al instante porque su plan no es de castigo rápido, sino de redención completa. ¿Recuerdas la historia de Job? Satanás no podía tocarlo sin antes pedir permiso. Y aunque Satanás actuó, Dios usó todo para glorificarse. Esto no es una guerra equilibrada. No es un combate entre iguales. Es el dominio absoluto de Dios, quien es soberano en todo momento. Nada, absolutamente nada, escapa de su control. Ni siquiera Satanás, con todo su odio y su rebelión, puede hacer algo sin que Dios lo permita. Pero surge una pregunta difícil. Si Dios sabía que Lucifer se rebelaría, ¿por qué lo creó? La respuesta es tan profunda como simple, porque hay algo que Dios valora más que la obediencia forzada, algo que está impreso en toda su creación, la libertad de elegir. El libre albedrío no es una licencia para pecar, sino una muestra del amor divino. Porque Dios no creó máquinas, no diseñó robots, no programó ángeles como marionetas. Dios quiso que sus criaturas pudieran decidir, y sí, eso incluía a Satanás y a los ángeles que lo siguieron. Para ti y para mí, la gran pregunta es, ¿por qué Dios dio libertad incluso a aquellos que sabía que podían rebelarse? La respuesta es esta: sin libertad, no existe el amor. El amor impuesto no es amor, es manipulación. El amor, por definición, debe ser elegido. Si Dios nos hubiera forzado a amarlo, no sería un padre, sería un dictador. Por eso, cuando creó a los ángeles, les dio libre albedrío, y cuando creó al ser humano, también. Porque quería una relación real, no una obediencia vacía. Sí, eso significaba correr el riesgo de que alguien dijera no, que alguien eligiera alejarse. Satanás lo hizo. Muchos lo han hecho desde entonces. Pero eso no cambia el diseño. Dios no eliminó el don de elegir, porque incluso cuando hay rebelión, el libre albedrío sigue siendo la única puerta al amor verdadero. Piensa en esto: ¿qué valor tendría tu fe si no pudieras dudar? ¿Qué mérito tendría tu obediencia si no pudieras desobedecer? ¿Qué sentido tendría tu amor a Dios si no tuvieras otra opción? Dios no quiere seguidores por obligación, quiere hijos que lo amen por decisión. Por eso permite la existencia de la libertad, aunque a veces duela. Incluso cuando Satanás se rebeló, Dios no anuló el libre albedrío del universo. Porque hacerlo sería negar su propia esencia, un Dios que ama con libertad, que llama sin obligar. Y entonces, ¿por qué el juicio no ha llegado todavía? Porque hasta el último segundo, Dios sigue permitiendo que la creación elija. Porque el amor espera, y espera con paciencia. Y el amor verdadero solo nace donde hay opción de rechazar. Imagínate por un momento, ¿qué sentido tendría darle libre albedrío a sus criaturas si, en cuanto una de ellas lo usa para rebelarse, Dios la destruye de inmediato? ¿Sería eso justo? ¿Sería coherente con su carácter? Aquí es donde surge una de las cuestiones más delicadas.
¿Puede Dios quitar lo que Él mismo dio, la libertad de elegir? El libre albedrío no es un adorno teológico, es una parte central del plan de Dios. Si Dios hubiera destruido a Satanás inmediatamente después de su rebelión, en la práctica, la libertad que Él mismo entregó habría sido anulada. Sería como decir, tienes libertad, pero si no eliges lo que yo quiero, morirás al instante. Eso no es libertad, es manipulación disfrazada de elección. Aquí es donde muchos tropiezan. Esperan que Dios actúe como un juez humano, con castigo rápido, justicia inmediata, problema resuelto. Pero Dios no piensa como nosotros. Su justicia no es impulsiva. Su santidad no actúa por desesperación. Dios no castiga como un juez enojado, sino como un padre con propósito. Por eso no eliminó a Satanás ni a los ángeles que se rebelaron. Porque hacerlo habría significado eliminar la posibilidad misma de que el libre albedrío tenga sentido. ¿De qué sirve tener libertad si cada mala elección termina en destrucción instantánea? Dios respeta incluso las decisiones que lo ofenden. Eso no significa que las apruebe, sino que es fiel a su diseño. Este es uno de los misterios más difíciles de aceptar. La libertad que Dios nos da también puede llevar al caos. Y aún así, Él sigue dándola, porque su amor no busca controlarte, busca transformarte. Y la transformación solo ocurre cuando eliges a Dios por convicción, no por miedo. Si Dios hubiera matado a Satanás de inmediato, el resto de la creación no habría aprendido nada. Habría miedo, pero no fidelidad. Porque el verdadero amor, la verdadera obediencia, la fe que mueve montañas, solo puede nacer de una decisión libre. Ese es el amor que Dios busca, no marionetas, no robots, no siervos forzados, sino hijos que lo elijan con el corazón. Y es por eso que el juicio todavía no ha llegado. Porque el amor de Dios sigue esperando, y seguirá esperando hasta el último segundo, porque ese es el amor verdadero, el que no se impone, sino el que se ofrece y espera pacientemente por una respuesta. En un mundo donde muchas veces creemos que el silencio es simplemente la ausencia de ruido, olvidamos que, para Dios, no se trata de una obediencia forzada, una obediencia por miedo, ni de una sumisión automática. No, no se trata de eso. Dios no busca un cielo lleno de esclavos obedientes, movidos por temor, ni de marionetas programadas para hacer lo correcto sin cuestionar. Él no quiere un ejército de soldados que cumplan órdenes sin amor. Lo que Dios anhela es un reino lleno de hijos transformados por su gracia, personas que, aun cuando enfrentan pruebas, eligen amar, eligen confiar y eligen seguirlo no por miedo, sino por gratitud y por una convicción profunda. Porque obedecer por obligación no trae redención. Dios no quiere un pueblo que lo sirva por temor a un castigo, sino hijos que, por amor, sean capaces de reflejar su luz al mundo. Si este mensaje tocó tu corazón y quieres seguir descubriendo las verdades más profundas sobre el amor, la justicia y el plan de Dios, no olvides suscribirte a nuestro canal ahora mismo. Pero entonces surge una pregunta desafiante. ¿Podría haber un propósito oculto incluso en lo que más tememos? ¿Es posible que Satanás, ese enemigo que busca destruirnos, pueda ser utilizado como una herramienta dentro del plan divino? Aunque esta idea puede ser difícil de aceptar, la verdad es que está en la Biblia. Y cuando uno abre los ojos espirituales, comienza a ver las cosas de otra manera. Porque aunque Satanás no actúe en acuerdo con Dios, ni Dios apruebe su maldad, la soberanía de Dios es tan absoluta, tan infinita, que incluso lo que el enemigo intenta para mal, termina siendo parte de un propósito mayor. El ejemplo más claro de esto es Jesús. Desde el inicio de su ministerio, Satanás no estaba allí para apoyarlo, sino para tentarlo, para poner obstáculos, para probar su resistencia. Recordemos ese momento en el desierto: 40 días, 40 noches, hambre, sed, soledad. Satanás se le presentó con las ofertas más tentadoras: convierte estas piedras en pan, tírate desde el templo y prueba que eres hijo de Dios, adórame y te daré todos los reinos del mundo. Tentaciones que tocaban directamente las necesidades humanas más básicas: el hambre, el poder, la gloria. Pero Jesús no cayó. Respondió con la palabra: escrito está. Cada tentación fue rechazada, cada mentira del enemigo fue expuesta, y así quedó claro que Jesús era el único digno, el único capaz de resistir lo que ninguno de nosotros podría. Porque solo aquel que vence la tentación puede llevar sobre sí el pecado del mundo.
Jesús tuvo que vivir la vida que tú y yo no podríamos vivir para luego ofrecerse a morir en nuestro lugar, cargando nuestros pecados. Cuando Jesús venció la tentación en el desierto, no fue una interrupción del plan de Dios, sino una parte esencial. Satanás pensaba que estaba debilitando a Jesús, pero en realidad estaba certificando su autoridad, mostrando que ni el hambre, ni el poder, ni la gloria mundana podrían desviar al Hijo de Dios. Y si eso no fuera suficiente, veamos lo que pasó más adelante, en los últimos días de Jesús. Satanás vuelve a aparecer, esta vez entrando en el corazón de Judas Iscariote. La Biblia es clara, entonces Satanás entró en Judas. Judas, uno de los 12, uno que caminó con Jesús, uno que lo vio hacer milagros, fue quien lo traicionó por unas monedas. Y aquí viene lo más impactante: ¿cómo habría podido morir Jesús por los pecados del mundo si nadie lo hubiera entregado? ¿Cómo habría cruz sin traición? ¿Cómo habría redención sin cruz? Vemos, una vez más, cómo Dios toma lo peor del enemigo y lo convierte en parte de su plan eterno. No porque el mal sea bueno, sino porque Dios es tan soberano que es capaz de usar incluso al enemigo para cumplir su propósito. Satanás no es un siervo fiel, es un enemigo derrotado, que sin saberlo termina ayudando a cumplir lo que intenta destruir. Y aquí hay una lección profunda para nosotros: nada de lo que el enemigo te lanza escapa al control de Dios. Ni la tentación, ni la traición, ni el dolor. Todo puede ser redimido, todo puede ser usado para bien. Porque el propósito de Dios no tiene grietas. Incluso las cosas malas que nos suceden en la vida pueden formar parte de su plan, aunque en el momento no lo entendamos. En esas heridas profundas, en esos momentos donde pensaste ¿dónde está Dios ahora?, Él estaba allí, usando incluso el dolor como parte de una historia mucho más grande que tú aún no puedes ver por completo. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Has vivido algo que en su momento parecía injusto, incomprensible, pero que con el tiempo entendiste que Dios lo usó para bien? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Tu testimonio puede ser la luz que otros necesitan. Puede ser la señal que le recuerde a alguien más que, aunque el enemigo está herido, Dios transforma. Porque hay una palabra que recorre toda la Biblia, de principio a fin, una palabra que define a Dios más allá del juicio, más allá del poder, más allá del cielo mismo. Esa palabra es amor. Hoy hablaremos sobre un tema profundo y que a muchos les genera dudas: la razón por la cual Dios no destruye a Satanás inmediatamente. Primero, es importante entender que el amor de Dios no es un amor condicionado solo a la obediencia o al cumplimiento automático, sino que es un amor paciente, compasivo y transformador. Jesús explicó este amor en una de las parábolas más conmovedoras, la del Hijo Pródigo. En esta historia, un padre tenía 2 hijos. Uno de ellos pidió su herencia antes de tiempo, se fue lejos y desperdició todo. Sin embargo, cuando decidió regresar, el padre no lo rechazó, sino que lo esperaba desde lejos con los brazos abiertos. Ese amor es el reflejo del amor de Dios, que no elimina ni rechaza inmediatamente a quien falla, sino que espera, perdona y transforma. Entonces, ¿acaso ese mismo amor no se manifestó también con los ángeles caídos? La Biblia no dice explícitamente si estos ángeles pueden arrepentirse, pero sí nos muestra algo clave: Dios no los destruyó inmediatamente. Fueron expulsados, sí, pero continúan existiendo, lo cual solo puede significar que Dios eligió esperar, que tiene un propósito mayor y que su justicia no es impulsiva ni rápida, sino que es perfecta y soberana. Esta espera no es señal de debilidad, sino de paciencia y compasión. Dios no elimina automáticamente a quienes le fallan porque su amor no se basa en el desempeño, sino en la transformación. Jesús enseñó: amen a sus enemigos para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Además, Dios hace que la lluvia caiga sobre justos e injustos por igual, demostrando que su amor es universal. Si este mensaje tocó tu corazón y quieres seguir descubriendo las verdades más profundas sobre el amor, la justicia y el plan de Dios, no olvides suscribirte a nuestro canal ahora mismo. Sin embargo, esto no quiere decir que el juicio no llegará. Dios no es indiferente al mal, no ignora la rebelión ni deja las cosas sin resolver. Él tiene un tiempo para todo y el juicio final está perfectamente marcado en la eternidad. La Biblia es clara: no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los lanzó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad, reservados para el juicio final. Este juicio no es una metáfora,
sino una promesa y un aviso para todos. Satanás, sus ángeles y todos aquellos que eligieron la oscuridad en lugar de la luz serán juzgados. Pero aquí hay un punto que cambia toda perspectiva. El juicio no es solo castigo, es restauración. Dios no quiere solo aniquilar el mal, sino restaurar el orden, sanar lo contaminado, arreglar lo roto y curar lo herido. El juicio de Dios es un acto sagrado de justicia donde todo lo escondido será revelado y lo torcido será enderezado. Cada rodilla se doblará ante él y Satanás, el enemigo que causó división y muerte, será derrotado para siempre. Tras entender por qué Satanás sigue vivo y por qué Dios no lo destruyó de inmediato, encontramos una verdad aún mayor. Dios es soberano y su plan revela su amor, paciencia, justicia y dominio total. Este plan no ha terminado. El juicio llegará, la restauración será completa y el reino de Dios se establecerá para siempre, sin más dolor, ni muerte, ni lágrimas. Lo que Dios comenzó, terminará en victoria, porque ya está escrito, Dios ya venció en la cruz. Satanás fue derrotado y solo espera su sentencia final. Esta verdad debe permanecer en tu corazón. Aunque el mal parezca fuerte, su poder es temporal y el resultado está decidido. Cristo reina eternamente, su promesa es segura y tú eres parte de esa victoria, no como espectador, sino como heredero y miembro del cuerpo de Cristo que permanece firme mientras el enemigo cae. Lo que empezó como una pregunta, ¿por qué Dios no mata a Satanás?, nos lleva a descubrir un plan divino que muestra el amor infinito, la paciencia perfecta, la justicia santa y el dominio absoluto de Dios sobre todo. El juicio llegará, la restauración será completa y el reino de Dios será eterno, donde no habrá más dolor ni lágrimas, solo victoria definitiva. Amén. Si este mensaje tocó tu corazón y quieres seguir descubriendo las verdades más profundas sobre el amor, la justicia y el plan de Dios, no olvides suscribirte a nuestro canal ahora mismo.